Esta novela del poder, la reforma al Poder Judicial se ha venido extendiendo de una forma impresionante. Cada semana hay un capítulo nuevo y nos sigue sorprendiendo más de lo que ya habíamos visto. Lo que ha sucedido en estos últimos días es que mientras el Poder Judicial debatía si tenían o no competencia, atribuciones, si podían o no, pues, participar en esta revisión a la reforma al Poder Judicial, pues los legisladores dicen, vamos a ponerles otro candado. Bloquear, para que no puedan, blindar. Vamos a cerrarles otra puerta. Y entonces se está planteando una iniciativa, de acuerdo a lo que ha señalado Ricardo Monreal, operador, por cierto, en algún momento de Andrés Manuel López Obrador, hoy de Claudia Sheinbaum en el Poder Legislativo, antes en el Senado, hoy en la Cámara de Diputados. Vamos a presentar una iniciativa para evitar que se pueda discutir cualquier reforma al poder, cualquier reforma constitucional, que ya no haya posibilidad de que el Poder Judicial siquiera intervenga. Pues, ¿qué es lo que esto podría representar en términos prácticos? De eso platicamos con el licenciado Jorge Chesal. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, está planteada la iniciativa y ya se dictaminó en el Senado de la República, con un matiz, y ahorita voy a explicarlo. ¿De qué consiste la iniciativa? La presentó Adán Augusto y otros senadores, conjuntamente con Ricardo Monreal y otros diputados. Fue una iniciativa conjunta, diputados, senadores. Plantean, por un lado, reformar el artículo 105 de la Constitución, estableciendo que ni la controversia constitucional ni la acción de inconstitucionalidad proceden contra reformas o adiciones a la Constitución, incluyendo su proceso legislativo. Y reforman el artículo 107 de la Ley de Amparo para que tampoco pueda proceder el juicio de amparo contra reformas constitucionales. Esta prohibición está en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, pero al estar en una ley puede ser revisado por el propio Poder Judicial. Y lo que están haciendo es elevarlo a rango constitucional para que ya no pueda el Poder Judicial alegar que puede declarar inconstitucional la Ley de Amparo. Y lo que hacen es que en la iniciativa inicial habían agregado también un texto al artículo primero constitucional, y me parece que o alguien les dijo, o no sé, porque no creo que se hayan dado cuenta, porque no son... No, pues si no se dieron cuenta en las leyes secundarias. No, y no se dan cuenta de muchas cosas. Entonces, habían agregado, Jonathan, el hecho de que no se podía cuestionar la convencionalidad de la Constitución. Y este es un punto técnicamente complejo, que voy a tratar de ser muy claro de explicarlo, pero que es fundamental. La Constitución es la norma suprema en México. Los tratados internacionales que firme México tienen que estar de acuerdo a la Constitución, porque si no, no tienen validez. Pero ¿qué pasa con esos tratados que son previos a la existencia de un texto constitucional? Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando la Constitución contempla una cosa, se firma un tratado y luego se pretende modificar la Constitución en contra de lo que dice el tratado? Los morenistas recalcitrantes, los más apegados al régimen de Morena, dicen, no importa porque somos un pueblo soberano y la Constitución está por encima de todo. Pero hay una convención, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de Naciones Unidas, donde México es parte, y rige todos los tratados que se celebran en el mundo. Y ahí dice que uno como país no puede sostener un pretexto de derecho interno para incumplir un tratado. Entonces, cuando México firma un tratado internacional, cede parte de su soberanía en función del tratado. Sí. Y entonces no podría modificar la Constitución en contra de lo que dice un tratado si ese texto de la Constitución no existía. Y voy a poner un ejemplo. El Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíbe la pena de muerte. México contemplaba la pena de muerte hasta los 90. En la Constitución permitida, que se podía legislar, no es que existiera, pero se podía legislar en materia de traición a la patria, al plagiario, al pirata, al salteador de caminos, al traidor a la patria. Se quita eso de la Constitución y entonces ahorita ya no se podría incorporar nuevamente la pena de muerte porque iría en contra del Pacto de San José. Que ya se firmó. Entonces este texto que querían agregarle implicaba el incumplimiento del régimen internacional. Automáticamente, de haberlo incluido, cualquier país hubiera podido mandarnos al diablo tranquilamente con los tratados y decir, con México no hacemos acuerdos. Y entonces parece ser que se dieron cuenta, o alguien les dijo, quítenlo, y entonces ya lo retiraron y en el dictamen no aparece.
Pero a ver, dime una cosa, incluso si esto se hubiera aprobado, ¿hubiera sido válido para la discusión de la reforma al Poder Judicial o no podría ser retroactivo? Porque al final de cuentas, aunque la Corte todavía no se pronuncie, ya es un tema que está debatiendo, ya es un tema que tiene pues en la mesa, ¿no? ¿Podría aplicar de manera retroactiva para que frenara la discusión de la reforma al Poder Judicial? 3 cosas. La primera, la aplicación retroactiva no opera, o esa institución de la aplicación retroactiva, no opera dentro de una misma reforma constitucional porque la Constitución es la que prohíbe la retroactividad. Entonces, como la Constitución prohíbe la retroactividad y esto es una reforma constitucional, entonces no habría tal retroactividad, porque son normas de la misma jerarquía y estaría modulando la interpretación. Sí. Entre una norma constitucional y otra no puede haber contradicción. Se deben de interpretar de manera armónica. Entonces, no habría retroactividad. Segundo, se trata de una cuestión procesal y las cuestiones procesales son en función de expectativas de derecho y no de derechos adquiridos. Entonces, la Corte evidentemente tendría que interrumpir el conocimiento de los asuntos y resolverlo en contra. Y tercera cuestión es que, aunque fuera una ley retroactiva, aunque no fuera una cuestión estrictamente procesal, Morena hace lo que le da la gana. Entonces, realmente, pues, por supuesto que lo hubieran hecho y hubieran mandado. Hablando de que hacen lo que les dé la gana. Esta serie de procesos que se siguieron, ignorando las determinaciones judiciales, ¿qué señal nos dan de lo que a final de cuentas determina la Suprema Corte? Porque, a ver, la Suprema Corte puede decir, sí, lo podemos discutir, la Suprema Corte puede decir, vamos a invalidar esta reforma al Poder Judicial, pero lo que ha demostrado el gobierno federal, hoy encabezado por Morena, es que no les importa lo que diga la Corte. ¿A qué escenario nos puede llevar esto? Mira, primero que nada, violar una suspensión como ya lo hicieron el presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Diario Oficial, Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es que genera un delito. Y, sinceramente, por su integridad personal, espero por los diputados y senadores que vuelvan a ganar mayoría en la elección de 2027, porque si no el delito no va a haber prescrito y el siguiente Congreso podría perseguir a todos estos funcionarios. ¿Cómo lo hicieron? Lo podría hacer, por la forma en que lo hicieron. En segundo lugar, a ver, el hecho de que el juicio de amparo sea improcedente conforme al artículo 61, fracción primera de la Constitución, en contra de reformas constitucionales, es un tema de fondo. No es un tema que pueda decidir el juez de principio. ¿Por qué? Porque el juez puede desechar lo que es claramente improcedente. Tengo 15 días para promover un amparo, lo promoví al mes, bueno, pues notoriamente te excediste del plazo. Pero aquí, cuando tienes que hacer un estudio para saber si es improcedente o no, lo que te dice la ley es que te tienes que esperar al final, a la sentencia. La suspensión no prejuzgaba sobre la inconstitucionalidad. La suspensión lo que decía es, dejen las cosas como están para que lo podamos estudiar. Y muy probablemente puedan tener razón y los amparos se pierdan. Pero espérense a que primero lo estudiemos. Claro. Y lo que hace Morena es que dice, no, porque como el amparo es improcedente, entonces la suspensión no procede. Esto es el equivalente a que si mañana se concede un amparo, o una suspensión a una persona donde le digan, oiga, señor policía, tiene que interrumpir la incomunicación. No pueden torturar al individuo porque estamos otorgando una suspensión. El policía diga, no, para mí sí es culpable, lo voy a torturar y lo voy a incomunicar y no le voy a hacer caso al juez. ¿Por qué? Pues porque como yo creo que sí es culpable. Sí, claro. A ver, licenciado, nada más una parte ahí. Esto aparece justo cuando el ministro González Alcántara Carrancá acepta 5 recursos de inconstitucionalidad, los acepta y aparece Ricardo Monreal diciendo, viene esta iniciativa de reforma de supremacía. ¿Ahí qué va a pasar si la Corte le da avance a estos recursos? Es que no le podría dar avance. Mira, el problema que tiene la Corte es que está acostumbrada a trabajar con plazos muy largos. Okay. Aquí lo que podría hacer la Corte, y esto sería muy interesante, pero no veo que en la Corte vaya a pasar eso, es que los estuvieran resolviendo esta semana o la semana próxima. Que los hubieran resuelto de inmediato. Pero la Corte se toma su tiempo. Recordemos que cuando se habló de lo de la sobrerepresentación, el mismo ministro González Alcántara dijo, voy a resolver en los tiempos que sea necesario hacerlo. Pues sí, ¿qué es lo que va a suceder? Que si ya se aprobó en el Senado el dictamen el día de ayer en comisiones y se va a aprobar hoy en el Pleno, ya no va a subir posiblemente mañana o el sábado o el lunes a la Cámara de Diputados y no van a alcanzar a resolver y van a tener que sobreseer. Si la Corte de veras tuviera la intención de hacer bien las cosas y por lo menos generar
todavía tensar más el ambiente, pero por lo menos llevar a un nivel más alto la discusión, estaría resolviendo hoy. Pero a ver qué pasa si sí lo hace. Si resuelve el día de hoy, pero el Ejecutivo lo desconoce. En 34 años de ejercicio No lo ha profesional no he visto yo que la Corte le meta prisa a los temas de ¿Cabe interés. la posibilidad de que la Corte suspenda este proceso de selección de jueces, ministros y magistrados y que el Ejecutivo siga con el proceso pese a la suspensión? Fíjate que ese es un tema interesante porque el tema de la suspensión ya se discutió en el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura también recibió una suspensión y ahí, por mayoría de votos, ya dijeron que no iban a obedecer la suspensión, le están ordenando para que el día de hoy los jueces y magistrados levanten actas administrativas a los trabajadores que no se presenten a trabajar. Sí, porque aquí lo que ha sucedido es que en este conflicto las cuestiones al interior del Consejo de la Judicatura ya cambiaron la distribución de fuerzas. Antes eran 4 contra 3 por el lado de la ministra Piña y ahora la ministra Piña está con la minoría. Me preocupa sobremanera lo que podrá suceder en ese escenario, ¿no? Mientras la Corte va en un camino, el Ejecutivo y el Legislativo van en otro, y que esto pues siga convirtiéndose más que en un tema de debate, en una confrontación entre poderes, como lo hemos visto en estos últimos meses. Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero al regresar quiero que platiquemos también de los escándalos que se han estado ventilando de uno y otro lado sobre funcionarios acusados de acoso, de abuso de autoridad, etcétera, que casualmente, insisto, han surgido de uno y otro lado en medio de esta coyuntura. Estamos platicando con el licenciado Jorge Chazal, enseguida regresamos. Estamos de regreso y es que en medio de los escándalos con este tema de la reforma al Poder Judicial y las estrategias de uno y otro lado, desde el legislativo y desde el judicial, vinieron los escándalos. Primero se ventiló que Jorge Islas López, quien estaba invitado a participar como coordinador general de consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de hecho ya estaba un poco cumpliendo con la función, pues estaba acusado de violencia, abuso y acoso laboral. La presión es tal que termina renunciando como coordinador de consulados y bueno, pues ese escándalo prevalece y hay señalamientos muy fuertes. Pero de respuesta, lo que se ventila es también que hay un trabajador del Poder Judicial que es acusado de violentar a una mujer incluso dentro de las instalaciones del Poder Judicial. Y lo que llama la atención es que no solo se da a conocer el nombre completo del presunto responsable, sino que además se habla y se señala, y la forma en la que es manejado este tema es que es colaborador cercano de la ministra Norma Piña y empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, para empezar, ni en el caso de Islas, ni en el caso de este trabajador de la Corte, tiene nada que ver con el conflicto, la reforma judicial, la planeación del Estado mexicano y la discusión del futuro de la patria, con que tengan escándalos de carácter sexual, penal, civil o de lo que sea. Evidentemente es una campaña de desgaste, evidentemente se hace para tratar de desgastar. Justamente este enunciado de la nota es el tema de decir, es que es trabajador de la Corte y cercano a Norma Piña. Pues será cercano a Norma Piña probablemente porque llegó a pasar junto a ella en algún momento en los pasillos de la Corte. Mira, yo quiero recordar una situación que ustedes tendrán presentes, que fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ajá. Luz y Fuerza del Centro, en su momento, es extinguida por Felipe Calderón con un decreto en donde dice que resulta incosteable, era una empresa del Estado, resulta incosteable y ordena la liquidación. Bueno, se van los trabajadores a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dice, no procede la rescisión, porque la rescisión de la relación laboral la están basando en una causa de fuerza mayor. Y como el presidente de la República es el jefe de toda la administración pública, no es causa de fuerza mayor porque él es el patrón de los trabajadores. Y la Suprema Corte le dijo, no, a ver, hay una división de competencias. El presidente de la República es el titular del Poder Ejecutivo, pero evidentemente tiene secretarios de Estado, evidentemente hay subsecretarios, y evidentemente cada paraestatal tiene su propio régimen. Entonces el presidente de la República no es el jefe de todo. Podrá nombrar, podrá remover, pero hay una división de competencias. Bueno, en la Corte sucede igual. Norma Piña no nombra al personal, lo nombra el Consejo. Y en el Consejo hay 7 personas, en el Poder Judicial en general. Hay 7 personas, de las cuales 4 están votando en contra de Norma Piña.
Y en la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña sí tiene la decisión operativa respecto de la designación del personal, de la misma manera que el gobernador Ricardo Gallardo hace el nombramiento de los funcionarios en San Luis Potosí, o que en el Senado de la República el presidente de la Junta de Coordinación Política aprueba los nombramientos. Es decir, no vamos a responsabilizar al gobernador del estado, no vamos a responsabilizar al presidente de la Junta de Coordinación Política, como no podemos responsabilizar a Norma Piña de la conducta del primero al último de los trabajadores de la Corte, del primero al último de los trabajadores del gobierno del estado. Sería tan ridículo como ahorita estarle reclamando al gobernador de San Luis Potosí responsable porque resulta que un subdirector del INPODE le gustaba andar armado en el coche. Y que traía el carro oficial. El vehículo oficial. Es, ¿no? Ahora, tú lo decías, esto es parte de una campaña de desgaste. Vamos a ver esto de aquí en adelante, de a ver qué les encontramos, pero algo han de tener para exhibirlos ante la opinión pública y vender esta idea de que el Poder Judicial está mal desde todas las perspectivas. El problema es que también del otro lado hay mucha ropa sucia. Y esto va a ser un mugrero por todos lados. Es decir, el poder, me voy a referir a uno, no voy a ahondar en él, pero yo recomiendo que busquen el nombre de Luisa María Alcalde en Twitter el día de ayer, hablando de su embarazo y de la terminación del matrimonio de un funcionario público del gobierno federal. O sea, ahí lo dejo, pero bueno, pues esa es una campaña que estaba el día de ayer. Claro. Entonces, así como eso, vamos a ver muchas cosas. Lo que está muy interesante es que jueces y magistrados, tarde, pero lo están haciendo, están dando a conocer verdades sobre el Poder Judicial en estas ruedas de prensa que organizaron ellos Las también. contramañaneras. Las contramañaneras. ¿Por qué? Porque ha sido muy interesante, por ejemplo, ver que Claudia Sheinbaum sale diciendo que en día inhábil soltaron a un delincuente. Y ya salieron los jueces y magistrados a decir, sí, lo soltamos en día inhábil, a petición de la Fiscalía General de la República, que dijo que retiraba la acusación y solicitaba la libertad de la persona. Entonces, esa información está interesante porque esa información antes no se conocía. Me parece que los jueces y magistrados llegaron tarde al tema de las mañaneras, que pueden haber llegado antes, pero está interesante que haya esa contrapartida de información, porque entonces nosotros hemos tenido un discurso construido desde Palacio Nacional, exclusivamente respecto de lo malo que es el Poder Judicial, pero que no se conoce la verdad de fondo. Con de los esto que le procesos. dices, licenciado, ha sido un error del Poder Judicial la forma en la que tradicionalmente se ha manejado. A ver, en este espacio, cuando surgen muchos temas que tienen que ver con Poder Judicial, de inmediato corremos y buscamos las entrevistas y lo primero que dicen es que la secrecía, es que el Poder Judicial no se maneja así. Aquí hay una gran discreción, no se pueden ventilar todos estos temas. Ha sido un error del Poder Judicial encerrarse dentro de sus paredes, manejar los temas con esta institucionalidad, o no sé cómo denominarlo, y no salir a socializar qué es lo que hacen y por qué toman las decisiones, el pensar que no tienen por qué justificarlo ante la población abierta, sino nada más en los procesos que llevan, ha sido un error. A ver, vamos a ver lo siguiente, Erika. Yo entiendo que, por ejemplo, ustedes como medio de comunicación no pueden publicar la fotografía de una persona que está sujeta a proceso, a menos de que difuminen la cara, y el nombre no podrá publicarse porque hay un tema de presunción de inocencia. Pero no hay ningún obstáculo para que se sepa, por ejemplo, el tema de un juicio civil o de un juicio laboral, etcétera, etcétera, a menos que los sujetos que intervienen pidan que se reserve su nombre. ¿A qué me refiero? A que tienes las listas de acuerdos publicadas en las páginas de internet y físicamente en los juzgados con el nombre de las partes, los acuerdos dictados, los números de expediente y en ocasiones hasta las sentencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué gana el Poder Judicial negándose a dar información que públicamente se está dando a conocer? Las audiencias son públicas. Entonces yo, si no tengo nada que hacer y quiero ir a una audiencia penal, yo puedo ir, y salvo que el juez determine que la audiencia sea privada en función de proteger la secrecía de una acusación que involucre un menor o un delito contra la seguridad del Estado, pues yo tengo derecho de irme a sentar a la sala de audiencias y ver el juicio. Entonces, en ese sentido, al Poder Judicial sí le ha faltado el saber comunicar este tipo de cosas. Otra cosa es que además, muchas ocasiones, quienes emiten los comunicados por parte del Poder Judicial, quienes dan respuesta a los cuestionamientos de la prensa, pareciera que quieren dar una clase de derecho, cuando en realidad no debería de ser así. Tendría que poderse explicar de manera muy sencilla para que se supiera exactamente lo que está pasando. Y en ese sentido, sí, el Poder Judicial ha caído en no entender las reglas de la comunicación social el día de hoy.
Escuchaba yo en estos días un spot que ha sacado el Consejo de la Judicatura, un anuncio pues en los medios de comunicación en donde plantea algunos de los casos y las resoluciones que ha dado, ¿no? Cosas muy, muy simples y muy adecuadas, digamos, a la realidad de los ciudadanos. Y lo escuchaba y decía, mira, si así se lo hubieran explicado a la gente hace algún tiempo, a lo mejor la Otra gente hubiera cosa estado de sería. su lado. La opinión pública hubiera entendido que sí tenían una función importante y que no nada más cobraban y se iban de vacaciones, como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero como lo dice el licenciado, parece que el entendimiento les llegó tarde en el Poder Judicial. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias, El licenciado Jorge Chezal conversando con nosotros.